Ya, nosotros como primer tema tenemos que hablar sobre la introducción de la defensa nacional, la metodología del proceso político nacional. Pero para poder conocer estos temas debemos de puntualizar lo siguiente. Por ejemplo, distinguir, les decía, ¿no? Que debemos de traer breves referencias sobre lo que es nación, estado, territorio, ¿qué más? A ver, no me acuerdo haberles dicho más, creo. Sí, pueblo, poder, ¿no? Ahora la pregunta es, para poder identificarnos o hablar un poquito sobre la identidad nacional, conocernos un poco más y conocer nuestro Perú, ¿cuál es la diferencia entre nación y Estado? El Estado es como que la organización política, ¿Ya? ¿no? Donde solo las autoridades y los poderes del Estado mandan y la nación sería o sea, el conjunto de nosotros, los habitantes, más o menos. Bien, Maxi. Profesora, ¿puedo Por participar? supuesto. ¿Puedo participar? Claro, claro. ¿Podemos levantar la manito para organizarnos mejor? Para mí la nación y el Estado se diferencian porque el Estado es un conjunto de leyes y la nación es el pueblo en general. Y te pregunto, ¿en el Estado no hay pueblo? ¿Solo hay leyes? Sí hay pueblo. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más quería participar? Sarela. Licenciada. Sí, doctora. Sería que el Estado es la nación jurídicamente organizada, mientras que la nación lo constituimos toda la población que nos une los lazos de identidad y cultura. Ya. Sarela. Ruth. Licenciada, ¿yo puedo participar? Sí, sí, Ruth. Ruth Daisy. ¿Está? Sí, Puedes participar. en diferencia, la nación es una agrupación de ciudadanos y el Estado es un conjunto de leyes institucionales. Ya puede ser. Jessica, ¿tú qué dices? Jessica Tamari. Muy buenos días, licenciado. Una Para mí, organización política. la El nación primeramente es una organización política de un territorio formado de leyes. Me La gustaría que me nación es un dijeran grupo los de conceptos habitantes que de un ustedes territorio. tienen. Sí, Frank, sí, puedes participar. Bueno, buenos días, Buen licenciada, buenos día. días, compañeros y compañeras. Estamos hablando, creo que, sobre el tema de la nación y el Estado. Para mí, el Estado lo constituyen los tres estamentos, ¿no? ¿Cuál es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial? Y la nación somos, ¿no? Todos los que conformamos, todos los que vivimos en el Perú. Esa sería mi participación. Ya, Jessica. muy buenos días, licenciada. Para mí, en sí, nación primeramente está compuesto, ¿no?, por ese conjunto de personas que comparten un territorio del cual estos se sienten soberanos, capaces de decidir sobre este territorio y corroborar en diferentes aspectos, ¿no? Tienen en sí un origen histórico, vínculos históricos, ¿no? Se organizan políticamente, tienen raíces, comparten culturas, ¿no? Patrimonios culturales, materiales, comparten también un sentimiento de nacionalismo. Se identifican también como nación, una nación, no tienen ese sentimiento, como ya lo dije, se diferencian estos del resto de los países, ¿no? A pesar de que en el mismo Perú, en una misma nación pueden ver diferentes diferencias culturales, religiones, ideologías, pero sin embargo, como ya lo dije, estos se caracterizan o se diferencian porque tienen vínculos históricos, ¿no? Orígenes en común, también tienen una organización política en común y para esto es necesario que sean pues organizadas por un cuerpo de gobierno, instituciones, pero sin embargo no, el Estado ya está compuesto primeramente por ese conjunto de instituciones, de personas que la rigen, la organizan, tienen un objetivo, ¿no? La cual es
administrar todo aquello referido a la política y esta organización pues le da orden, le da énfasis, ¿no? Mantiene orden para el bienestar del pueblo. Más convincente, ¿no? Está bien, ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Qué será soberanía y qué será testamentos? Soberanía para mí vendría a ser libertad, pueblo libre, ha de ser libres, de ser pueblos soberanos, pueblos libres. ¿Qué soberano? ¿No? ¿Qué soberano? Libertad. Libertad, podría ser libertad. Ya, pero no se preocupen, vamos a asumir todo. Los pueblos soberanos. Los pueblos. Licenciada, ¿puedo participar? Ya, estamos yendo en orden, por favor. Aunque ya, Eliseo, tu turno, por favor, vas a disculpar, pero son conceptos que estamos manejando y tenemos que saber el significado de esos conceptos. ¿Ya? Sí. Bueno, nación para mí vendría a ser el pueblo, un pueblo general donde comparten personas que tienen similitudes o iguales en costumbres, tradiciones, y comparten un solo territorio, ¿no? Y el Estado vendría a ser un conjunto de poderes, especialmente políticos, que se conforman con poder ejecutivo, judicial, legislativo. Ok. Albert. Hola, doctora, buenos días. Sí, participado hace rato. Para mí el Estado sería la organización política, ¿no? De las autoridades que nos rigen acá a la nación. La nación sería el conjunto de habitantes o las personas que comparten una sola tradición, una costumbre, una cultura. Para mí sería eso la nación. Ok, Maxi ya participó. Leslie. Buenos días, licenciada. Hola, Leslie. Para mí el Estado tiene un concepto jurídico como también político, mientras que la nación está conformada por una población con una historia común. Ya, pues en resumen, ¿no? Está bien, Ruth Noemí, puedes participar. Por favor, chicos, si es que yo me paso así alguna vez, así, profesora o docente, no sé, por favor, háganme saber. Bueno, para mí el Estado es aquel que administra sobre un determinado territorio o sobre su país. Es el quien organiza la política. Y la soberanía también sería el poder supremo que le corresponde a un país. El poder sobre su territorio, pues posee el poder de él. Y nación es la población en general que comparte sus culturas, sus tradiciones y es donde se habita. Eso sería todo, licenciado. Claro, muy correcto con respecto a soberanía. Jean Paul. Buenos días. Ya está. Para mí el Estado son las instituciones son las instituciones jurídicas y políticas sobre donde se basa la organización de la nación. Y la nación es el conjunto de personas que tienen un mismo origen étnico, hablan el mismo idioma, comparten las mismas culturas y tradiciones. Ok, muy bien. Evelyn, a ver. Buenos días, Mus. Hola, ¿cómo estás? Sí, el Estado para mí es la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Claro. Esto está basado en la Constitución y leyes complementarias. Está constituida por los tres poderes, que es el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Así es. Y en cuanto a la nación, es como una agrupación o un pueblo de personas que residen dentro de un espacio geográfico que comparten vínculos. Todos los vínculos posibles ya sea de costumbres, tradiciones, casi todos los vínculos. Claro. Y en eso de lo que preguntó de la soberanía, para mí es que dentro de un territorio, el Estado tiene la potestad de hacer que sus leyes se cumplan. Gracias, Miss. John Víctor. Bueno, pero o sea, para mí el Estado es una institución guía que se encarga de tomar las decisiones que guíen a su pueblo. Bueno, el Estado es la nación que tiene poder político y jurídico, organizado, claro, Claro. que tiene autoridad y puede dar leyes en un determinado territorio.
Claro. Ahora, la soberanía sería la facultad del Estado para tomar decisiones libremente en su propia nación. Ok. Juan Carlos. Acotando a todo el concepto de mis compañeros, tendríamos un claro ejemplo de nación-estado, sería en el país de Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos una nación completa, digamos, una cultura común, un sentimiento común de nacionalidad de todos los estadounidenses, pero dentro de ello hay estados, ¿no? Donde se rigen políticas y ejercicio jurídico en un determinado territorio, ¿no? Con sus leyes propias, impuestos propios en cada estado. Entonces sería un ejemplo nomás. Maestra, No, muchas está gracias. muy bien. Si quieren hacer otras aportaciones con respecto a los temas que están realizando, perfecto, porque eso nos va a permitir ahondar ideas y también conocer un poco más, ¿no? A ver, Gabriela. Miss, falto yo. ¿Quién es falto yo? Soy Kelly. Kelly. A ver, chicos, ¿saben qué? Les voy a proponer una situación. ¿Ustedes ya tienen un representante? ¿O un delegado o algo así? Sí, doctora. ¿Quién es el delegado? Yo, Sarela Quispe Flores. Hola, Sarela, un favor. Yo sé que tú estás manejando un WhatsApp, ¿no? Yo me imagino que estás manejando un WhatsApp. No sé si puedas hacer otro WhatsApp con el mío para no tener tantas participaciones. Vamos a dar un minuto para que puedan levantar las manos, porque obviamente esto de la tecnología nos permite ingresar al internet, pero lo que yo quiero es la lluvia de ideas, sino no lo que lean, lo que encontremos dentro de sus internets, ¿no? Entonces, porque al final tenemos que conocer a lo que llamamos política, jurídica, o también soberanía, o también, ¿no?, los testamentos o los estamentos, ¿no? Ya si tenemos que, más que ser repetitivos en un concepto, tenemos que aprender a discernir, es decir, a pensar qué es lo que estamos dando. Al menos ustedes, yo tengo mucho respeto por esta escuela de gestión, ¿no? Porque ya acaban a salir, ustedes verán más adelante los futuros líderes, no solamente de nuestra escuela, sino también de nuestra universidad, y por qué no decirlo, a nivel local o nacional, ¿no? Entonces, tenemos que fluir esas ideas, ¿no? Entonces, te voy a pedir por favor eso, Sarela, y entonces ya vamos a poder coordinar nuestras reglas de juego poco a poco, ¿ya? Por decirlo así. José Jesús. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Un concepto básico ya de lo que todos quieren de nación. Un acote importante para mí es generalmente constituido por un grupo que se identifica con una cierta región, ¿verdad? Claro. Un claro ejemplo sería el de Posuso, que no son netamente peruanos, pero el ejemplo de Posuso, que no son netamente peruanos, son alemanes, pero que se identifican generalmente con la nación peruana, pero ellos también mantienen sus costumbres, pero viven en nuestro territorio, ¿verdad? Pertenecen a nuestra nación también. El Estado es una organización política, va más allá de leyes. En el Estado entra ya el gobierno, tiene un pueblo, que sería la nación, ostenta un territorio, que sería la soberanía que tenemos en nuestro territorio, y está regulado con una base jurídica, que allá entran las leyes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Ese sería mi aporte. Ya. Ahora, Mari Carmen. Licenciada, buenos días. Bueno, acerca de la nación, pienso que es la agrupación de ciudadanos que compartimos una misma historia, cultura, tradición y entre otros. Y el Estado es una organización jurídica y política que tiene un gobierno. Y acerca de soberanía, pienso que es la autoridad suprema que se ejerce sobre un sistema de gobierno. Ya, a ver, Luz Delia. Bueno, primero, buenos días
compañeros y licenciada. Y según lo que entendí, a ver, para mí la nación sería, es una parte de la por el Estado, como las costumbres, algo así. Y el Estado es como ejercer un poder sobre toda la población. Correcto. Ya. Amanda. Yo también. Ya, bueno. Para mí el Estado es donde se caracteriza por ser soberano. O sea, se puede decir porque tiene el poder sobre el pueblo. También está constituido por leyes, que son las 3 leyes, que es el ley ejecutivo, legislativo y judicial. Y la nación se caracteriza más por la conciencia nacional, donde también pertenecemos todos los ciudadanos. Así es. Eso sería todo. Gracias. Y a ver, Gabriela, empezamos con Gabriela. Yo también. Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, Estado para mí es una forma de organización política que cuenta como poder administrativo y soberano el gobierno, que en este caso tenemos en nuestro país. Esto rige sobre una determinada zona geográfica y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en la sociedad. Y nación es un conjunto de comunidades social con una organización política, cultural, religiosa y una historia en común. ¿No? Es importante que nosotros conozcamos estos conceptos. ¿Por qué? Porque eso nos va a identificarnos a nosotros como parte de una nación. Y esto nos permitirá también hacer una política nacional. Cuando nosotros hablamos de política, no siempre estamos hablando con respecto a la representación de un grupo de personas. No. El hombre es innato político, ¿no? Desde que ustedes deciden qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, no ir, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones ya es parte de una política porque usan criterios que les permiten discernir para tomar una opción, ¿no? Ahora, como ustedes se habían referido, la mayoría dijo, ¿no?, que nación es un principio espiritual, en realidad es también un conjunto de personas que tienen las mismas creencias, las mismas costumbres, y sí, no están tan lejos de la verdad, ¿no? Yesenia. No, yo pienso que nación está dentro del Estado, porque como el Estado tiene 3 elementos, que es población, territorio y poder, la población, como muchos lo dijeron, es la nación, no es el conjunto de personas que viven en el Estado, ¿no? El territorio es el espacio geográfico donde vivimos y el poder es la organización del Estado, de la población y el territorio, ¿no? Ya. Muchas gracias, Yesenia. Entonces continuamos, ¿no? Decimos que también nación puede ser una posición común de un legado rico de recuerdos, ¿no?, de tradiciones, que vienen aquí de herencias, que se vienen transmitiendo como una forma de herencia y que las vamos repitiendo, ¿no? Pero también este conjunto de personas se apunta como un punto solidario, ¿no?, para buscar el bien común entre todos los de la comunidad. También yo pienso, ¿no?, que debería presumirse que como vemos, ¿no?, este conjunto de personas deben de actuar siempre en búsqueda del bien común. Ahora, pero si bien es cierto, la nación también debe de estar ligada a un determinado territorio. Por supuesto, pero no necesariamente. Recordemos que los gitanos se puede considerar como una nación, pero ellos van de lugar en lugar y no se considera Estado, no están en un determinado territorio. Pero los conceptos, la doctrina nos dice que sí. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos pensar que es una sociedad humana que está entendida a través de una colectividad, ¿no?, amplia de individuos o grupos sociales sentados en un determinado territorio, obviamente ligado a una convivencia histórica, porque mientras que nosotros estamos dentro de un conjunto de personas o un grupo social y hacemos historia, ¿no? No estoy entendiendo muy bien,
Por supuesto, tú estás en tu hogar y entonces tienes un desarrollo humano, ¿no? Desde que naces, creces, envejeces y mueres. ¿Haces historia? Sí, haces historia. Solamente que esto no está tan involucrada en grupos públicos, ¿no? Y por eso es que nosotros todos tenemos un pasado, un presente y un futuro que nos permite, ¿no?, tener aspiraciones comunes en determinados momentos. Entonces, ¿todo eso también es nación? Sí, también todo eso es nación, porque nos va a permitir compartir ese pasado, ese presente y ese futuro en común que nosotros tenemos. Por lo tanto, un concepto de nación, no nos olvidemos, porque en muchas ocasiones nos hemos olvidado. Nos referimos a esa sociedad humana identificado por unidad de origen. Es decir, nosotros venimos o tenemos una descendencia en común. En nuestro caso, tal vez nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Por eso es que nos identificamos con un nombre, con apellido paterno, apellido materno. Ese es nuestro origen, ¿no? Ya. ¿Tenemos costumbres? Sí, una costumbre que me hubiera gustado que mencionara, por ejemplo, a nivel de nuestra región, es nuestro pago a la tierra, ¿no? El pago a la tierra Pachamama. Pero no mucho estamos perdiendo esas costumbres, sí, y por eso es el fin de este grupo, porque hemos estado perdiendo no solamente costumbres, sino también valores, y sobre todo con nuestros valores esa identidad nacional que a muchos ya inclusive renegamos de la tierra donde pertenecemos, ¿no? En varias ocasiones yo hubiera nacido en Brasil, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estamos tan orgullosos de nacer en el Perú? Si en el Perú tenemos muchas riquezas que explotar, solamente que no las sabemos dirigir. Entonces ya entendí, ¿no? También nuestras costumbres son importantes, nuestras tradiciones. Pero la tierra Pachamama también es parte de nuestras tradiciones, por supuesto, porque ha sido, ¿no?, transmitida de generación en generación, desde nuestra época incaica, Tahuantinsuyo. Entonces, claro, porque ha sido parte de nuestra historia, y esta es una historia en común, no solamente para nosotros, sino también a nivel nacional, regional, ¿no? Si es que hablamos del lago Titicaca, entonces estamos hablando también de otra historia, ¿no? Mito o historia, decimos, ¿no? Lo que es Manco Cápac y Mama Ojlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, también, ¿usted cree que de repente la veneración a nuestra Virgen, que hace poquito pasó, recién viene, ¿no? La Virgen de... ¿Cómo se llama? La veneración de nuestra Virgen que viene, que es una fiesta grande. Virgen de las Mercedes, estoy hablando de nuestra localidad, Juliaca. Bueno, yo sé que ustedes vienen de diferentes lugares, lo entiendo perfectamente, pero sin embargo dentro de nuestra Universidad Nacional de Juliaca, pertenece a Juliaca, y dentro de Juliaca veneramos a esta Virgen, ¿no?, muy conocida. También a nivel regional a la Candelaria, muy bien. Entonces, ¿eso tendrá mucha relación con nuestras costumbres y nuestras tradiciones? Por supuesto, la religión ha sido parte de nuestra historia. Primero a la veneración de nuestro dios Sol, la luna, ¿no?, las estrellas. ¿Te acuerdas de la época de Chavín o la época de Tahuantinsuyo? Claro, y ahora todavía lo hacemos, por supuesto, por eso sabemos cuándo cultivar, cuándo no, cuándo es la cosecha, ¿no? Entonces de ahí nació, con la conquista de los españoles, que nos trajeron la religión propiamente dicha, con la veneración de imágenes y al Dios, ¿no?, que entonces también se implantó la religión, ¿no? La religión y la veneración de estas imágenes o de estos seres superiores. Entonces también nos hace partícipe de una nación, asimismo también de las lenguas que nosotros utilizamos. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de ese grupo de personas o esa masa humana, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos. Porque te imaginas si yo te mandara de repente a China, de repente el japonés, si es que no lo has estudiado, no lo vas a entender y te vas a sentir excluido. Entonces ya estamos entendiendo lo que es nación, ¿no? Y sobre todo los lazos espirituales, sean hermanos, hermanas, tíos, sobrinos. Entonces eso arma lazos espirituales. Pero con el desarrollo claro, ¿no?, en el desarrollo de nuestra personalidad, si se podría decir así, ¿no? Entonces vamos a encontrar también
lazos espirituales. ¿Y cuáles son esos lazos espirituales? Nosotros los conocemos con el ahijado, con el padrino, ¿no? Porque hemos visto a bien que tengamos personas cercanas que no sean parte de nuestra familia. Entonces toda esta sociedad humana conceptualiza lo que es una nación. Por lo tanto, nosotros en resumen podemos decir que esta sociedad humana está identificada por su unidad de origen, costumbre, tradiciones, religión, lengua, lazos espirituales que están asentadas obviamente en un territorio, están ligadas a una convivencia histórica y se traduce en una voluntad continua, viviendo en comunidad y proyectándose a un futuro, con sus valores propios, manteniendo sus intereses y aspiraciones comunes, ¿no? Es importante ver aspiraciones comunes, ¿no? O sus valores comunes. No sé si ayer les dije, a veces lo bueno para algunos es malo y lo malo para algunos es bueno, ¿no? Por ejemplo, si yo hablaría solo del tema, ¿qué opinan ustedes del matrimonio entre el mismo sexo? Una polémica se va a armar, ¿no? Me parece bien, para que no ocurra esto. De repente otros con diferente forma de pensar van a decir que no puede ser, ¿no? O de repente un caso que siempre se habla del aborto, ¿no? ¿Qué pasaría con el aborto por violación sexual? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo malo? Para algunos van a decir, no, el respeto a la vida, ¿cómo vamos a hacer? Y todo esto. Y de repente los otros, no, ¿cómo sería? Al ver al menor, todo el tiempo lo va a recordar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese entender, nosotros vemos que las personas tenemos diferentes formas de observar una misma situación. Por lo tanto, también va a ser la aceptación, o también va a ser que la persona acepte estas diferentes formas de pensar, ¿no? Eso es una convivencia pacífica. Entonces creo que ya más o menos estamos viendo lo que es una nación. Lo importante es saber que no todas las naciones pueden ser estados, ni todos los estados pueden ser naciones. Ahí no entiendo muy bien. A ver, explicamos un poquito. No todos los estados son naciones y todas las naciones son estados. Porque decía una de sus compañeras, ¿no? Yo creo que la nación está dentro de los estados. Pero como le mencioné, ¿no? Esta organización o este grupo social de los gitanos también, ¿no? Son un grupo social que mantienen ciertas cualidades que las podrían denominar como nación, o los mozovitas, ¿no? También, ¿no? Que iban de lugar en lugar. Pero sin embargo, para poder entender mejor el Estado, nosotros nos vamos a agarrar de ciertos conceptos que tenemos de nación. Por ejemplo, ¿no? Dice que está constituido por hombres. Necesitamos esta masa humana, sino donde manifestamos lo que ustedes dijeron, soberanía. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, estamos hablando del ejercicio de poder de un algo hacia un alguien. Por ejemplo, nosotros le otorgamos soberanía a nuestro presidente de la República para que él pueda tomar decisiones en beneficio de nuestra población, ¿no? En el exterior, ¿no? Entonces a eso llamamos soberanía. Por eso es muy importante que ustedes puedan conocer estos conceptos. Hay veces lo decimos sin conocerlos muy bien, ¿no? También podemos entenderlo que comprende de tres clases esta soberanía, o hablar de Estado también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno, si los bienes, por ejemplo, decimos que son aquellos bienes materiales que se pueden tangir, ¿no? Ahora, dice, algunos bienes no pueden existir. ¿Cuáles bienes no podrían existir? Ya estamos hablando que está constituido por un grupo de personas que tienen que estar en una condición pacífica, ¿no? Porque va a haber una existencia de bienes, y esos bienes nos van a dar, ¿no? Ciertos derechos. Nos van a dar derechos, ¿no? Acá como concepto, la vida perfecta del hombre comprende tres clases de bienes, dice, ¿no? Sin los cuales no puede existir. El hombre siempre tiene que tener un alma, un cuerpo y sus bienes exteriores. A eso nos referimos, ¿no? Ahora, nosotros
Cuando el ser humano existe, también va a existir ciertas cosas. Por ejemplo, la necesidad de comer, alimentarse, la necesidad de vestirse, ¿no? Dentro de ellas otras. Y para eso va a tener que buscar objetos, y esos objetos vienen a ser bienes, ¿no? En nuestra actualidad, por ejemplo, ¿no? Un bien, nosotros lo conocemos, por ejemplo, tu casa, ¿no? Tu casa te dará ciertos derechos a ti, ¿y cómo los reflejamos? ¿Qué opinan? Doctora, sí, el derecho a la propiedad y después de eso el derecho a disponer de los bienes, pero sobre todo creo el derecho a la propiedad. Ya, estamos... Bueno, sí, ¿no? Del derecho a la propiedad, pero tienes el derecho a la seguridad, ¿no? Lo que es nuestro tema, el derecho a la seguridad, ¿no? A la defensa, porque si algo va a pasar en el exterior, tú te vas a cerrar y ahí estás, ¿no? Y te vas a sentir segura, ¿no? El derecho, de repente, en realidad, en tu casa vamos a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿no? Porque lo que pasa en tu casa solamente es en tu casa, ¿no? El derecho a la información entre los miembros de tu familia, hay cosas que solamente ustedes deben de saber, ¿no? Es que así empiezan toda la organización de la organización y la visión de la adquisición de nuestros derechos, ¿ves? Ya, entonces son situaciones que no nos hemos fijado. Obviamente también cuando hablamos de Estado, esta comunidad de hombres tiene que estar fijado sobre un determinado territorio, ¿no? Y debe de haber un orden. Les he escuchado bastante hablar, decir, ¿no? Jurídico y políticamente. Les doy toda la razón. El Estado es una nación organizada jurídica y políticamente, asentada sobre un territorio. Ya hemos hablado con respecto a lo que es nación y lo conocemos, ¿no? Tiene una autoridad que es un gobierno y posee la capacidad de mantener las relaciones con otros estados que lo reconocen como tal. Su finalidad es lograr también un bien común, ¿no? Una corrección jurídica de la nación. Ya entendí. Conjunto de personas que deben estar organizadas jurídica y políticamente sobre un territorio. Perfecto, ese es el mejor concepto de un Estado. Pero organización jurídica. ¿Y qué será jurídico? ¿No? Mire, yo lo sé, jurídico nace de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros ya hemos conseguido una delegada. Ya tenemos una delegada porque hemos tenido bien ciertas cualidades que nos ha gustado y la hemos elegido. Entonces, cualquier situación que pueda encontrarse en nuestro salón lo tengo que conversar con su delegada. Pregunto, ¿yo podría llamar de repente a Joel y decirle, Joel, ¿sabes qué? He decidido de que ya no voy a dictar clases en esta hora? Y Joel me va a decir, sí, Miss, correcto, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿estaría bien? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? Porque Joel no es la persona indicada para que pueda tomar decisiones, salvo que yo haya buscado a Zarela y no me haya contestado y haya encontrado bien solamente la única forma de comunicarme con Joel. Lo que significa que jurídico es la implementación de ciertas reglas, y estas reglas se hacen normas, y estas normas se constituyen en deberes y en derechos que están plasmados en nuestra Constitución. Por ejemplo, una regla que ustedes podrían poner, mira, todos aquellos que ingresen tarde al class virtual o el virtual class van a poner 5 soles de multa. Esa es una regla, ¿no? Es una regla dentro de tu casa. Si es que me vienes después de las 8, mejor no llegues, ¿no? Son reglas que se están dando poco a poco, porque en un momento dado tú lo vas a dar como una norma dentro de nuestro Estado. Son reglas, por ejemplo, que no podemos pasar nuestros derechos sobre los derechos de los otros, dentro de las normas, que nadie puede quitar la vida a nadie porque si no será sancionado. Dentro de los deberes, cumplir esa sanción, porque yo quité la vida a alguien, entonces tengo que irme de repente a la cárcel.
tengo que cumplir esa sanción porque es parte de un deber que yo he asumido como parte de nuestro ciudadano, ¿no? Deberes, pero yo no lo maté, así es que yo necesito defenderme. Derecho, ¿no? Tengo el derecho a defenderme. Y así nace una organización jurídica dentro de nuestro país. Obviamente que toda esta administración de normas están ligados a los poderes de nuestro Estado, ¿no? Lo dijeron, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial hará cumplir esas normas, ¿no? Entre las sanciones y todo ello. De repente el ejecutivo va a ser la representación de nosotros porque somos un Estado soberano, como muchas veces lo han dicho. Y el legislativo es que ellos van a prever qué normas todavía son ausentes y ellos van a formar esas normas esas normas para que nos protejan como comunidad. No estoy entendiendo muy bien, los congresistas no sirven mucho, no hacen nada, ¿no? Tanto cuestionamiento que hay. No, es que recuerda que todo Estado está en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, antes, en mi época, ¿no? En la época de Atahualpa, Mamá Oglio, no habían las computadoras, no existían. Es más, si es que no hubiera venido la pandemia, todavía no hubiéramos hecho uso de nuestras computadoras, o me equivoco, ¿no? Pero sin embargo, ya hemos empezado a usar Facebook, ya hemos empezado a usar el WhatsApp y todo eso. Hay situaciones que nosotros las vemos graciosas, pero son sancionadas. En el ejemplo me voy. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi Facebook está abierto y uno de mis compañeros por juego viene y me dice, no sé, cuelga algo indebido, ¿no? O de repente una foto en paños menores y todo el mundo lo publica, ¿no? Y todo el mundo, sí, van a dar comentarios. ¿Eso ustedes cómo lo pueden calificar? ¿Como una falta, un juego o un delito? Es un delito. Un delito. ¿Y qué delito será? Está violando su privacidad. Claro, entonces ya son delitos. Ya no solamente son delitos, sino son delitos informáticos. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo hacemos o cómo ubicamos a esta persona? ¿Cómo ubicamos a esta persona? ¿Quién va a saber quién lo hizo? ¿No? Entonces, algo complicado. Entonces, son normas que se tienen que dar de acuerdo a la realidad que estamos pasando. Entonces, ¿me dejo entender? ¿Sí? Ya. Entonces lo jurídico ya lo he visto, ya está comprendido, ¿no? Entonces ahora lo político. Bueno, como les decía, el ser humano es político desde que nace, tiene que elegir. Hoy por hoy conocemos la democracia, hay diferentes tipos de Estado, pero nuestro Estado es democrático, donde la opinión de las mayorías manda, ¿no? Por eso me imagino que ustedes han debido de elegir a su representante de su salón, ¿no? Por mayoría. Entonces, ya estamos ejerciendo política. La política es un proceso de conocimiento que se va dando en diferentes circunstancias. Por lo tanto, la política también nos va a permitir, ¿no?, conocer un aspecto sociológico de nuestra nación, ¿no? Pero nosotros nos quedamos dentro del concepto de Estado. El Estado es la nación organizada jurídica y políticamente asentada sobre un territorio. Este Estado obviamente va a tener que tener una entidad jurídica política, ¿no?, constituida sobre la base de aquella entidad social denominada nación. Es decir, siempre para tener un Estado necesitamos de la nación, ¿no? Es decir, la colectividad nacional para comprender la pluralidad de naciones articuladas en una unidad, pero también sobre la base física y especial que se desenvuelve una vida nacional, es decir, el territorio, ¿no? Entonces, creo que ya estamos dados. Ahora, también tenemos que hacer una distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Que eso también lo vamos a conocer más adelante, pero ahorita estamos dentro del aspecto público. ¿Y cuál será la relación entre Estado y nación, mis?
bueno, tú debes de recordar que el Estado va a ser un conjunto jurídico o un concepto jurídico, por decirlo así, mientras que la nación tendrá un sustento sociológico, conducta humana, comportamiento humano, ¿no? Ello siempre será posible cuando se adquiera conciencia como tal. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes de todo lo que conlleva nuestro estado. Es decir, cultura, tierras, patrimonio, ¿no? Historia, todo. Nosotros somos un país muy rico. Ahora, como les decía, que no sepamos visionarlos porque ustedes son futuras generaciones, me imagino que mejorará nuestra situación, ¿no? Un amigo me decía, sueco, me decía, ay Karina, en Perú tienen tanta tierra que explotar, mientras tanto nosotros no, ¿no? Entonces, sí, tienen razón, ¿no? Todavía nos falta visionar. Entonces, también tenemos que ver que va a ser una integración humana, ¿no? Dentro de la sociedad, obviamente políticamente organizada. Ahora, pero ¿cómo políticamente organizada, Miss? Es que tú debes de entender, por ejemplo, hace unos meses se eligió un representante a nivel nacional, ¿no? Y para poder tener esa elección hemos tenido que organizar a la OMPE, hemos tenido que organizar al Jurado Nacional de Elecciones, a la policía, al ejército, para que esa elección se lleve pues a buen recaudo, ¿no? Por lo tanto, también vemos esa organización para tener pues que conseguir un objetivo en común, ¿no? Que es tener el representante a nivel nacional, ¿no? Que puede ser cuestionado o no, pero puede ser que les guste o no a muchas personas, pero finalmente se dio. Ahora, ¿cuándo se consolida el Estado? ¿No? Creo que ya hemos hablado sobre el concepto de nación, Estado, entonces ya hemos visto que nosotros pertenecemos a un Estado y la idea es cuando nos consolidamos dentro del Estado, dice, tenemos que tener aceptación y reconocimiento de otros Estados, porque así como el Perú se ha formado, también ha habido otros Estados que se han formado y tenemos que ser reconocidos a través de todos los estados. Creo que sí hemos logrado eso, ¿no? Como el reconocimiento. Mantener la intangibilidad del territorio y del patrimonio. Yo me pregunto, ¿de repente alguien de otro estado podría venir a vulnerar ciertos derechos como es ingresar a nuestras casas? O míralo así, ¿tu vecino podría entrar a tu casa? No, por ningún motivo, porque ese es el territorio que ustedes donde ustedes están asentados con su familia. Lo mismo significa para el Estado, que nadie puede ingresar a nuestro territorio y hacer uso de nuestro patrimonio, salvo autorización que nosotros demos. Por ejemplo, hay mucho cuestionamiento sobre estas empresas chilenas, ¿no? Que esto, que lo otro, que aquello. Pero sin embargo, si ya lo autorizó nuestras autoridades pertinentes, entonces nosotros también no podemos hacer mucho, ¿no? Ahora, ejercer el derecho soberano y contar con una organización social. Por supuesto, como les he dicho, la soberanía tiene mucho que ver con el poder que nosotros otorgamos para que nos representen a otras personas. Hace poco se eligieron a los congresistas, ¿no? A nuestros representantes de la región. Entonces, nosotros le hemos dado ese poder de representarnos en el Congreso y tomar las mejores decisiones para nuestra región, ¿no? Y eso se está dando bajo una organización social, porque ya sabemos que para el congresista, entonces ustedes han debido de evaluar cuáles son sus cualidades, sus capacidades y poder elegir por ellos, ¿no? Entonces se supone, para tener esta organización social, hemos visto que, por ejemplo, nuestro estado está dado por un presidente, sus poderes, sus ministros del Congreso y todo, ¿no? Entonces, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, ¿no? Los cuales se van a enmarcar en una organización jurídica, política, económica y, por qué no decirlo, también militar, ¿no? Porque dentro de ello también para nuestra seguridad interna y externa siempre siempre van a estar la Policía Nacional del Perú, como también los militares, ¿no? El ejército.
Ahora, tenemos que mantener independencia y soberanía en el empleo de los medios y recursos como toma de decisiones. Bueno, si bien es cierto, ya hemos hablado con respecto a la soberanía, pero también independencia, un término muy amplio sobre qué hablar, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? ¿El Perú será independiente? Como dice nuestro himno nacional. Claro, podemos tomar ciertas decisiones para nuestro orden interno, pero dentro del exterior tenemos que cumplir ciertos aspectos, ¿no? Tener una independencia económica sería algo genial que nos tenga, que deberíamos de tener, pero sin embargo nosotros somos un país que económicamente hablando somos dependientes, ¿no? Entonces no podemos hablar de una independencia total, pero sin embargo ya vendrán momentos mejores, como dijo mi abuelo. El Estado peruano también se rige bajo ciertos principios, ¿no? Y estos principios están dados por lo que un momento les comenté, que era la democracia. Y cuando nosotros hablamos que el Estado es una república democrática, mencionamos, ¿no?, que el pueblo tiene derecho a participar para poder entenderlo mejor, a participar dentro de la política, al ejercicio al derecho de ser elegidos y nosotros elegir, en todo aspecto, ¿ah? Porque a ser elegidos, de repente bajo una representación, a elegir, esta carrera yo quiero estudiar, esta prenda me quiero poner, esto me quiero comer. ¿Están eligiendo o no están eligiendo? Hola. Sí, estamos. Estamos haciendo política. Por eso les decía, ¿no? El ser humano es político desde que nace. Porque dice, hoy día voy a tomar mi leche, hoy día no. O más tarde no. Ya, entonces estamos haciendo política. Ahora, también dice, ¿no? Bueno, yéndonos más allá, de repente a un vínculo más desarrollado, a elegir y ser elegidos, ¿no? Elegir quién te representa, a que tú puedas ser elegido como representante, ¿no? Sean gobernantes o, bueno, más que todo gobernantes, ¿no? Para que tengan también, ¿no?, el control, o también ser parte del control y la vigilancia de las diferentes gestiones públicas. Por ejemplo, ustedes como gestores públicos van a estar muy atentos a qué está pasando en nuestra localidad, qué está pasando dentro de nuestra región, qué está pasando de repente, ¿no?, a nivel nacional. Me imagino que mucha referencia deben de tener de las noticias, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el exterior. ¿Qué están opinando del Perú en el exterior? ¿Por qué? Porque finalmente ustedes van a ser gestores públicos. Ustedes van a tener que visualizar qué decisión es la adecuada para lograr el bien común para nuestra comunidad, o qué están tomando mal, ¿no? Y de ahí nacen estos criterios bueno, no tanto criterios, sino nacen las críticas y los aplausos para los gobernantes, ¿no? Dicen, ya. Y bueno, como les decía, ¿no?, ustedes serán los vigilantes de la gestión pública que vayan a hacer en diferentes sectores, ¿no? Y bueno, tomando más allá, si es que no estamos de acuerdo con el actuar de alguno de nuestros gobernantes, ¿podríamos hacer algo o esperamos que termine su gestión? Podríamos. ¿Qué dices, Albert o Yesenia? Podríamos, no sé, convocar una revocatoria, una asamblea. Por supuesto, existe la revocatoria de autoridades, ¿no? Obviamente respetando el cumplimiento de ciertas reglas que debemos de cumplir. Ya también más adelante me imagino que lo vamos a hacer, pero no es que nosotros tengamos la aceptación total, ¿no? Entonces, como gestión pública, debemos de ver que para todo roto siempre hay un descosido. Es una república social. ¿Por qué decimos que es una república social? Que el Estado debe promover y asegurar el desarrollo de su comunidad, de cada una de las personas humanas, como individuo, como familia o como sociedad, ¿no? Desarrollando siempre actividades en el campo de educación, cultura, salud, trabajo, vivienda, ¿no? O en el campo de las comunicaciones, estableciendo lazos de solidaridad y mutuo apoyo dentro de diferentes objetivos. Por ejemplo,
Cuando nació vuestra universidad, hubo diferentes plantones, movilizaciones, ¿no? Y toda la comunidad de Juliaca, ese entonces también fue parte de San Miguel, hicieron sus movilizaciones. ¿Por qué? Porque creyeron conveniente de que la población estaba creciendo, ¿no? Estaba desarrollándose, y la universidad que teníamos dentro de nuestra localidad no era suficiente, y además no todos contaban con los medios económicos que se necesitaba. Entonces vieron esa necesidad de tener otra universidad más. Y Juliaca pues es una ciudad que tengo mucho respeto, ¿no? Porque es una tierra pujante, como dicen, ¿no? Y se organizaron y lograron esta universidad porque vieron la necesidad, ¿no? De tener que impulsar a sus nuevas generaciones, ¿no? A través de una preparación educativa, y de obtener, ¿no? su profesión, y que permita impulsar el desarrollo de nuestra ciudad, porque si bien es cierto hemos crecido a pasos agigantados, pero también debemos reconocer que hemos crecido de forma desorganizada, ¿no? En algunos aspectos, pero sin embargo tenemos que incentivar a estas futuras generaciones de que esta situación cambie, ¿no? También vamos a hablar sobre el Estado es independiente y soberano, dicen, ¿no? Bueno, de acá ya hemos hablado, porque no debe de estar sujeto o subordinado al poder de otros estados, y mucho menos debería de tomar decisiones que pongan en riesgo a la comunidad, ¿no? O en su organización, ¿no? Entonces se supone que debería de tomar decisiones, sean internas y externas, para salvaguardar la comunidad y tener el bien común, ¿no? Dentro del ejercicio de su jurisdicción. ¿Qué será jurisdicción? ¿Alguien? Jurisdicción, 3, 2, 1, antes que Google les diga que todo lo sabe. Sería licenciada, es un lugar, ¿no? un lugar. Ya, a ver, empezamos. A ver, levanten la manito. 1, 2, 3. Ya, Franz, Albert. Ya, Franz, Albert, Grecia y Eliseo. Ya, gracias. Franz. Bueno, licenciada, la pregunta. Jurisdicción es el lugar donde vivimos o donde radicamos, ¿no? Ya, bien, ya. Grecia. Bueno, viene a ser lo que es una demarcación territorial. Ya. Albert. También, o sea, es el lugar donde vivimos, pero tiene ya todo medido. No puedes pasarte a otra jurisdicción, como quien diría. Solo sería, digamos, que Juliaca, no puedes pasarte a otra jurisdicción, algo así. Ya, Eliseo, ya te llamé, ¿verdad? No todavía, licenciado. Ya, Eliseo. Jurisdicción para mí sería un ámbito o un territorio en el cual puede ejercer una autoridad de una alcaldía. Por ejemplo, la jurisdicción no puede usurpar territorio de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Puno, por ejemplo, o en Juliaca, distrital con San Miguel. Límites. Ya está. Ya, ya para que la última, Flor de Lis. Bueno, la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para administrar un cierto territorio determinado. Por ejemplo, puede ser aéreo, marítimo y sobre tierra. Flor de Lis, yo tenía una alumna, Flor de Lis, en Derecho. ¿Tú no te has venido de Derecho? No, es la primera vez que estoy en la universidad. Ya. No te preocupes, coincidencias. Bueno, como ustedes dicen, sí, pues, jurisdicción es la demarcación territorial donde nosotros tenemos que actuar, donde llegan nuestros deberes y nuestros derechos, donde llega nuestra organización jurídica y política. Entonces nosotros no podemos dar normas
por ejemplo, o el Estado no puede poner normas donde de repente pretende que Bolivia o Chile también tengan que obedecer, ¿no? Como dijo hace un momento, nosotros podemos organizarnos, ¿no? Tener nuestra organización política y jurídica dentro de Juliaca, es solo para Juliaca, no podemos irnos ni a Puno, no hay Yunguyo, no. Entonces es la delimitación territorial donde nosotros podemos organizarnos, ¿ya? Esa es jurisdicción. Bueno, ya chicos, nos vemos para la siguiente clase, ¿ok?